Exacto, exacto. Un gustazo, Cristian. Buenísimo. Gestason Hernán. Con Cristian ya nos conocemos hace unos cuantos años, ¿eh? Haciendo memoria, uff, y Un estás montón. igual, che, qué bien. Sí, sí. Estoy igual, sí, en el submarino. El submarino amarillo. Bueno, un gustazo, Cristian. Nos Igualmente, conocimos che. allá con los cetáceos, cuando viniste a hacer un curso, me acuerdo acá a La Paloma fue, ¿no? Hicimos un cursito Sí, sí, dos o tres, y varias actividades. Fue a tal La cual. Paloma, a Punta del Este, dos o tres veces también. Exacto, exacto, exacto. Después te acordás que hubo un evento también con AIFO en Las Dunas, el Hotel Las Dunas, ¿es? El Puede Hotel ser, Las Dunas, en el año 2003. que estuvo bueno también. Estuvo muy bueno, fue un puntapié muy importante para todo lo que fue el turismo responsable de avistaje. Fue el primer taller de carácter más o menos internacional, porque estaba Carol Carson también, ¿Sí? esta ¿Te genia acordás? que ya bueno, nos dejó hace unos años, partió, y, y bueno, fue muy importante en aquel entonces. Así que, bueno, ahora con una temática distinta, nos vamos a acordar quizás dentro de unos años de este momento, de haber marcado también, o haber incidido, ojalá. Es un tema bastante complicado, eh, porque bueno, une muchas aristas, ¿no? Tal cual, Creo que tal cual. estamos bastante complicados como sociedad, ¿no? Desde todo punto de vista. Bueno, ahí ya nos El vas a ambiente explicar, está metido en el combo. tal cual, ahí ya nos vas a contar en tu presentación, vas a ser el primero, y bueno, gracias Hernán también por estar de vuelta en una temática que también estás incluso liderando desde el grupo que se armó y que somos parte también del Foro Mar Patagónico, ese trabajo que se inició para, bueno, tener una postura también regional, ¿no? Bueno, gracias por la invitación primero. Buenas tardes para la audiencia. Buenas tardes para Cristian y esta voz. Sí, efectivamente vamos a desarrollar un trabajo. Mi rol va a ser de coordinación, porque teniendo gente con tanta experiencia y tanto vuelo como Cristian, como Diego, como Esteban Freire, como Valeria Falabella en el equipo, va a ser nada más que para juntar lo que ellos aporten y volcarlo en un documento que sea algo para introducir la temática en la agenda social de nuestros países y tratar de llevar un poco de conciencia sobre esto, alertando a quienes toman decisiones, ¿no? Sí, un Más tema, que un tema nada, que una señal de increíblemente alerta. se habla Es que poco, sí. se habla muy poco, pareciera como que es un mundo paralelo al cual no deberíamos enterarnos y que, bueno, es un deber para las empresas y para los estados que sepamos de primera mano de qué se trata y después, bueno, las decisiones y posturas serán justamente lo que hay que determinar si es lo mejor o no. La idea de esta mesa virtual es un poco eso, tratar de exponer el tema, exponer si es una problemática o no, que para muchos ya asumimos que es una problemática, para otros es un sinónimo de desarrollo de país, ¿no? El tener exploración sísmica, porque eso quiere decir que se está buscando petróleo y a veces, y por cierto, ya este modelo hace un tiempo que está quedando obsoleto, y más en un país como el nuestro, donde el 98% de las energías son de origen renovable, ¿no? Sobre todo eólica. Así que bueno, vamos, no quiero robar, yo voy a tener también una presentación después de Cristian, va a ser nuestro primer orador en función de también eh, ahí la conectividad que está teniendo desde Argentina. Eh, y así que bueno, dejo para que te presentes también, Cristian, brevemente y arranques con la presentación. Bueno, Un placer nuevamente, che.
Bueno, un placer. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian de Aro, soy investigador del GEPAMA de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, trabajo ya hace casi 30 años en investigación y conservación de cetáceos y con los impactos de la actividad hidrocarburífera en el mar y la costa. Un poco la presentación, bueno, la idea es aportar algunos conceptos generales, introducirlos un poco en la problemática hidrocarburífera, particularmente en la sísmica, y dejar algunos temas planteados para también que con el aporte de los otros ponentes y bueno, pueda enriquecer o por lo menos aportar algunos temas para la discusión y para el entendimiento de este problema, ¿no? Así Bien, que cuando me des el ok, si querés, todo tuyo. adelante. Bueno, ahora viene la parte en la que yo intento compartir pantalla. Ahí está, pero que tuviste éxito. Bueno, vamos a ver. Un segundo. Ahí están viendo. Perfecto. Muy bien. Bueno. Bien. Bueno, cualquier cosa, ustedes, como si fuera una charla normal, me interrumpen y vemos algún tema o alguna consulta o lo vemos después, como ustedes quieran. Bueno, abordar la problemática de los hidrocarburos, de los impactos de la actividad hidrocarburífera en el mar, requiere, para hacerlo de manera rigurosa y de manera integral, o sea, requiere un abordaje integral para poder tener un entendimiento del alcance de estos impactos. Para eso considero esenciales tomar 4 ejes principales, ¿no? El primero, necesitamos o tenemos necesariamente que conocer y profundizar sobre las características de la actividad en todas sus etapas, tanto exploratoria, de explotación y de abandono de infraestructuras, y todas las actividades intermedias, transporte, carga, descarga, etcétera. Y para ello, no solo conocer las características de la actividad, de las tecnologías y un montón de cosas referidas a la actividad hidrocarburífera, sino también la distribución espacial de esta actividad. ¿Dónde es que está ubicada? ¿Cuáles son, como se ve ahí los mapas, cuáles son las cuencas sedimentarias? Que en Argentina tenemos unas 24 cuencas y tenemos varias que son offshore, algunas que comparten tierra y mar. ¿Dónde están los bloques de concesión, como se ve en el mapa de al lado, aunque esté chiquito, después lo vamos a ver? ¿Cuáles son las características de la actividad exploratoria? Principalmente acá vamos a tratar el tema de las prospecciones sísmicas. Si hay torres de petróleo, ¿dónde están emplazadas? ¿Qué tipo de plataformas son? ¿Cómo se comunican entre sí? ¿Cómo se transporta el hidrocarburo? ¿Se carga? ¿Se descarga? Este conocimiento es fundamental para tener un entendimiento integral de la problemática. Por otro lado, el conocimiento del ambiente, en cualquier aspecto, cualquier problemática ambiental y sobre todo en la de presencia de posibles contaminaciones de múltiples tipos, tenemos que conocer el ambiente que es susceptible de ser contaminado o de ser impactado. Para eso tenemos que conocer las características. En el caso del mar argentino, conocer las características de nuestra plataforma, las características de las corrientes marinas, la productividad, los frentes de productividad que tenemos, ¿no? La plataforma argentina, el mar argentino es uno de los más extensos y productivos del mundo, la biodiversidad que allí reside, los bienes y servicios ecosistémicos que brindan nuestros mares, particularmente en nuestro caso el mar argentino. Este conocimiento es fundamental para entender cuál va a ser el alcance de los impactos que pueda generar la actividad, dónde van a estar y cuáles son sus características según el ambiente y según las especies que pueden ser impactadas. Por otro lado, los impactos propiamente dichos, es decir, la investigación, el estudio, el conocimiento
lo más profundo que pueda de cuáles son los impactos que pueden generar las distintas actividades de las distintas etapas de la actividad petrolera en los distintos ambientes y las distintas especies. Nosotros vamos a ver acá, vamos a hablar de las prospecciones sísmicas, pero no se puede abordar el problema de la actividad hidrocarburífera solo pensando en la sísmica, sino que tenemos que tener una perspectiva de lo que va a ser el desarrollo completo de la actividad, ¿sí? Como dije al principio, vamos a tener una serie de impactos o potenciales impactos que puede generar la actividad, tanto en la etapa de exploración como en la etapa de explotación, ¿sí? Derrames, pérdidas, etcétera. Pero también es importante analizar, si bien no es el tema de la mesa de hoy, otras problemáticas que son derivadas de la actividad hidrocarburífera, que tienen que ver con, por ejemplo, los plásticos, que tienen que ver con el calentamiento global, con una serie de otras cosas que para hacer un análisis integral lo tenemos que tener en cuenta. Y por último, las acciones o las medidas de prevención y de mitigación. Esto es muy importante porque en base a los puntos anteriores va a estar el conocimiento y el desarrollo de las distintas medidas y la eficiencia que tengan estas medidas para prevenir y para mitigar impactos. Es decir, estos 4 pilares son fundamentales para poder tener un entendimiento integral de la problemática. Como les comenté, bueno, nosotros en la Argentina tenemos una extensa cantidad de cuencas sedimentarias, hidrocarburíferas. Por lo tanto, en todas ellas, algunas son productivas, otras no productivas. Significa que las no productivas son aquellas que tienen un nivel de producción muy bajo, porque son potencialmente, no está tan desarrollada la actividad. Obviamente la cuenca austral, la 23, la 19, la 13 son las que más actividad tienen. Cuenca austral, la cuenca del Golfo San Jorge, la Neuquina. Pero por supuesto, y como hace ya muchos años, más de 10 años venimos alertando, hay una intención de extender la exploración, de avanzar la frontera hidrocarburífera hacia zonas, hacia áreas no relevadas y no explotadas. En el caso particular que estamos tratando, el mar argentino. También es importante en el caso, abundando un poco en el conocimiento de la prospección sísmica, en Argentina la actividad sísmica viene de larga data. Si bien muchas veces vivimos en países o en sociedades que se motorizan por la coyuntura y creemos a veces que, ya sea por una noticia periodística o por un derrame o lo que sea, descubrimos el potencial impacto o la problemática de esta actividad, pero que viene hace ya muchos años. La actividad sísmica comenzó en 1957 y llevamos, estos datos hay que actualizarlos, pero llevamos ya más de 350.000 kilómetros de sísmica 2D y más de 12.000, bastante más de kilómetros cuadrados de sísmica 3D. Más de 176 pozos exploratorios y unas 9 plataformas petroleras ya en el mar. Y Cristian, en el año perdón. 2018, sí. Cristian, no, capaz que está bueno brevemente explicar para quien no sepa de qué se trata la sísmica 2D y 3D. Ahora lo voy a explicar. Ahora en un segundo lo explico. Pero para tener una noción, tenemos acá lo que es la historia, qué es lo que se hizo hasta ahora y qué es lo que se proyecta hacer. ¿Sí? En 2018 se han adjudicado 18 áreas de concesión, que son los bloques, esos cuadraditos que vemos que prácticamente, que veíamos en la diapositiva anterior, que cubren prácticamente todo el mar argentino y todo el territorio argentino, son las áreas de concesión, susceptibles de ser concesionadas para explorar y explotar.
Estas 18 áreas se han abierto estas concesiones, son de la Cuenca Austral, Cuenca Argentina Norte y Malvina Oeste, que se ven en el mapa de la derecha, que realizó Valeria del Foro Mar Patagónico, y que prevé es un área de más de 300.000 kilómetros cuadrados. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que los bloques, generalmente las prospecciones sísmicas, sobre todo las 3D, se van a hacer, generalmente son un área dentro del bloque. Así que veremos finalmente qué se termina prospectando, pero es un área muy considerable. Hacía 30 años que no se generaba esta apertura a la búsqueda de hidrocarburos prospectando en Argentina. Ya voy a ir al punto ese, Rodrigo. Como comenté también antes, en el caso del mar argentino, nosotros tenemos, no voy a abundar en esto, pero tenemos una de las plataformas más grandes y más productivas del mundo, ¿sí? Con 6 frentes productivos muy, muy importantes, que por supuesto con la consecuente presencia de gran cantidad de, una gran biodiversidad y gran cantidad de biomasa. Algunas especies tienen una gran biomasa. Por lo tanto, tenemos un mar muy rico y que además alberga no solo una riqueza ecosistémica, sus bienes y servicios ecosistémicos y biodiversidad, sino también actividades económicas asociadas como el turismo, como la pesca, etc. Los sonidos en el mar, otro aspecto importante, según los 4 ejes que yo mencioné antes, a tener en cuenta es que si vamos para entender los impactos que puede causar las prospecciones sísmicas, tenemos que abordar un poco el tema de cómo se comportan los sonidos en el mar, qué sonidos encontramos se generan en el mar de manera natural o artificial, porque son muchas las actividades antrópicas que los generan. La prospección sísmica es uno de ellos. También tenemos que tener en cuenta que muchas especies dependen del sonido para navegar, encontrar alimento, pareja, para protegerse de predadores, comunicarse entre sí, etc. Y que todas las fuentes de energía sonora que se generen antrópicas van a interferir con con las especies que utilizan el sonido, que en el mar son muchas. También es importante tener en cuenta que los niveles de ruido oceánico vienen aumentando de a 3 decibeles por década. Esto es mucho ruido. Tengan en cuenta ustedes que los decibeles son una medición logarítmica, con lo cual 3 decibeles parecería poco, pero en realidad es muchísimo sonido, mucho ruido. Las fuentes de ruido oceánico pueden ser tanto naturales como artificiales, intencionales, no intencionales, de alta intensidad agudos o de baja intensidad y crónicos. Es decir, hay una gama muy grande que es importante conocer para ver dónde se inserta la sísmica en los ruidos oceánicos. También es importante conocer dentro de los sonidos que se producen, que son, como ven, muchísimas actividades y distintos tipos de embarcaciones y estructuras los generan, ¿dónde está ubicado la sísmica? ¿No? Los cañones de aire, que ya vamos a ver, que generan niveles de sonido muy altos, muy importantes, que pueden llegar a 260, 265 decibeles. También es muy importante tener conocimiento de no solo de las distintas actividades, en este caso la sísmica, la potencia y las frecuencias en las que generan sonidos, sino en qué frecuencia se ubican tanto la percepción como la emisión de sonidos de las distintas especies que habitan el mar. En el gráfico acá pueden ver que las actividades sísmicas generalmente emiten sonidos de baja frecuencia, hasta los 250, 300 Hz, partiendo de los 10 Hz aproximadamente, y vemos los distintos grupos como ballenas, delfines, pimnípedos, peces,
que se manejan en sus distintos rangos, que van de los 10 Hz hasta ya frecuencias más altas, como el caso de los delfines, ¿no? 200 kHz. Es decir, este conocimiento, si bien no voy a ahondar en el tema, es muy importante también estudiarlo para ver en profundidad cuáles son los potenciales impactos que este sonido con estas características puede generar en las especies. También es muy importante conocer cómo se comporta el sonido en el mar, ¿sí? El sonido en el mar tiene sus características de comportamiento que van a depender de muchísimos factores, ¿sí? De la temperatura del agua, de la salinidad, de la presión, de su densidad, de la profundidad, del relieve de fondo. Es decir, hay un montón de muchos factores que van a condicionar el comportamiento de ese sonido. Y como todo contaminante, conocer cómo se va a comportar en el medio nos da información muy importante para ver qué impactos potenciales puede causar. Ahora sí, bueno, teniendo en cuenta estos aspectos, veamos un poco de qué se trata la prospección sísmica. Para prospectar y buscar hidrocarburos, una de las técnicas que se utiliza es la prospección sísmica, que es la emisión de sonidos de más bien baja frecuencia, pero de mucha intensidad, que recorren el fondo marino, penetran en el subsuelo marino, y el eco de estos sonidos son los que son recibidos por hidrófonos que están arrastrados por unas lingas, por cables, y esa información es recibida en un buque y los geofísicos analizan ese mapeo acústico que están realizando, tratando de buscar los entrampamientos, los yacimientos y sus características de hidrocarburos. Recordemos que según la cuenca hidrocarburífera vamos a encontrar generalmente petróleo y gas. Según las características de cada cuenca, proporcionalmente a veces tienen más gas que petróleo, más petróleo que gas, ¿no? En el caso de la cuenca del Golfo San Jorge, digamos, se encuentra más petróleo que gas. En la cuenca austral un poco más de gas que petróleo. Bueno, depende de las características de la cuenca. Pero con esta metodología lo que se trata es de buscar digamos, estos yacimientos y tener mayor conocimiento y con más precisión. Una vez que se consigue esa información, como el mar es muy amplio, las técnicas que preguntaban de sísmica 2D y de 3D tienen algunas diferencias. También hay sísmica 4D. En la sísmica 2D generalmente se utiliza un cañón, un hidrófono, menor cantidad, ¿sí? La emisión de sonido y la recepción es lineal, quiere decir que es en un plano de 2D, y generalmente se recorren mayor cantidad de kilómetros y las líneas son mucho más separadas entre sí. Esto nos da una información a mayor escala, para luego con la sísmica 3D poner el ojo más preciso en un área más pequeña, ¿sí? La sísmica 3D se hace generalmente en un área más pequeña y las líneas sísmicas están mucho más pegadas unas de otras en forma paralela, ¿sí? Vamos a ver después en una imagen. Entonces hay una superficie en donde se ven líneas paralelas bastante cercanas, ¿sí? Como si estuvieran toda rayadita esa área. Son las líneas sísmicas. Es decir, que el buque va pasando por todas esas líneas y eso es lo que permite una construcción de tener una imagen más en 3D. Además de eso, también lo permite el hecho de que generalmente en la sísmica 3D se utilizan mayor cantidad de cañones y mucha mayor cantidad de hidrófonos.
formando, como ven en la imagen, hidrófonos, o líneas de hidrófonos. Estas lingas, una gran cantidad. Ahí en la foto tenemos por lo menos, son 8, pueden ser más. Muchas veces se pueden contar con promedio de 30 cañones y una cantidad de hidrófonos muy grande, formando esta riestra como si fuera una cola de novia. Es decir, esta particularidad y el hecho de ser un área más acotada con líneas sísmicas paralelas en mucha más cantidad es la que permite el estudio en 3 dimensiones. Se llama sísmica 3D. Y por otro lado, la sísmica 4D es la sísmica 3D, pero que se le aplica el factor tiempo, es decir, el mismo estudio se repite un tiempo después. Y ese factor tiempo y la evolución de los datos es lo que, bueno, se le llama sísmica 2D. Como se puede ver, digamos, esta cola de novia, esta riestra de hidrófonos y de cañones, tiene, digamos, puede llegar hasta los 3.000 metros, generalmente están hasta 600 y 1.200 metros de distancia de la popa del barco, a unos 3 metros de profundidad aproximadamente. Y el buque se moviliza con toda esta infraestructura a una velocidad baja, ¿sí? Entre 4 y 6 nudos. También los disparos de los cañones están sincronizados para lograr mayor potencia. Tiene unos intervalos que pueden ir de entre 2 y 20 segundos. También depende de la zona, del estudio que se esté haciendo, ¿no? La cantidad de cañones, la cantidad de hidrófonos, etc. El arreglo que se le llama de cañones y de hidrófonos se diseña específicamente para el tipo de estudio, para el área que se va a prospectar, etc. Bueno, de las frecuencias van entre 10 y 300 Hz y pueden llegar a la intensidad a 260, 265 decibeles. ¿Sí? Por supuesto, toda esta actividad, como se ve en la gráfica, digamos, puede realizarse en zonas y en épocas donde, sobre todo si no está bien diagramada, donde la presencia de la fauna de la vida marina se puede ver perjudicada, impactada o perturbada. Los daños y los impactos o efectos que puede tener esta actividad particular que acabamos de describir sobre la vida marina, sobre la fauna marina, son variados. Y si bien hay cierta incertidumbre sobre efectos puntuales, hay mucha bibliografía, hay muchos estudios científicos que, digamos, muestran diversos impactos. Esta disquisición, que es bien interesante en cuanto a los efectos que puede causar sobre la fauna, ya sean daños físicos, daños perceptivos, efectos comportamentales, crónicos o ecológicos, directos e indirectos, son aplicables a todas las actividades que generan ruido, al ruido en general, al sonido en el mar. ¿Sí? Luego, como vimos, hay que estudiar y ver bien las particularidades del caso de las prospecciones sísmicas para entender cuál sería el alcance de esos impactos, ¿no? Pero claramente el ruido en el mar puede generar daños físicos, tanto daños a los tejidos, a las estructuras auditivas, a la sensibilidad auditiva, ya sea de forma, digamos, permanente o de forma transitoria. En los daños perceptivos tenemos el solapamiento y ocultación de sonidos biológicos relevantes, ¿sí? Por ruidos producidos por el hombre. O sea, se solapan con sonidos que son utilizados para la comunicación o interfieren en la ecolocalización, localización de presas, evitar predadores o colisiones con embarcaciones.
Efectos comportamentales, tenemos puede haber cambio de rutas migratorias, alteración de ritmos respiratorios y de inmersión, el evadir las áreas en donde se está realizando la prospección sísmica en este caso. Efectos crónicos, digamos, estrés, inmunodepresión, reducción de viabilidad reproductiva, incremento del gasto energético. Sobre todo los efectos crónicos y efectos ecológicos están vinculados, depende de que estemos hablando de sonidos crónicos, es decir, de producción de sonidos que se potencian entre sí, tienen un efecto de sinergia, es un lugar donde hay mucho tráfico marítimo, perdón, donde hay diversos tipos de actividades permanentes que generan ruido, agregado a la prospección sísmica, que si bien tiene una duración muy importante, puede estar 1 mes, 2 meses, en la actividad por lo menos, hay otras fuentes de sonido que pueden ser más permanentes y sin duda generan un efecto de sinergia también. Efectos ecológicos indirectos, la reducción de disponibilidad de presas, pérdida de calidad de hábitat, sobre todo si sumamos también otro tipo de contaminación. Siempre en temas ambientales, el tema de la sinergia de los problemas y los impactos son muy importantes tenerlos en cuenta, ¿sí? Es decir, yo puedo estar agregando un impacto que genera sinergia con otros que son crónicos del lugar o con otros que coinciden con la realización de otra actividad, aunque sea momentánea, y que pueden generar un efecto potenciado, ¿no? Conociendo muy sintéticamente los impactos que se pueden generar, de hecho, los impactos que comenté recién, digamos, son aplicables a los mamíferos marinos, a tortugas, pero también a otros grupos, ¿no? Invertebrados, peces. Luego, como comenté al principio, el estudiar y avanzar con el conocimiento de las características de cada especie, o cada ecosistema con sus especies, nos va a permitir tener una idea más acabada de los potenciales impactos, ¿sí? Ya sea a una población, un ecosistema y a las especies que allí habitan. Esto también es muy importante a la hora de estar hablando de especies que tienen interés económico, como en el caso de la pesca, ¿no? Bien, en cuanto a la contaminación acústica en el mar, como seguramente ustedes saben, está ya hace varios años, dependiendo de la organización, más años que otras, está contemplada en el derecho internacional y en el interés de muchas organizaciones internacionales, ¿sí? Como el caso del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Marítima Internacional, la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Comisión Ballenera Internacional, Convenio de Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste, también 2 convenios que son del Mar Negro, Báltico, Mediterráneo, Área Atlántica y el Nordeste Atlántico, Mar de Irlanda y Mar del Norte, y especies migratorias de animales silvestres, por citar. En todos los casos, rige el principio de precaución y se insta a desarrollar las medidas de mitigación de impactos con los mayores estándares posibles. En tal sentido, viendo algunas de las medidas concretas que se aplican, sobre todo, vamos a ver, hay muchas y muy importantes previas a la actividad y fundamentalmente durante la actividad están tomadas, digamos, los protocolos que son un poco más de referencia a nivel mundial, que son los de la JNSC de Inglaterra,
la guía de procedimientos del IBAMA de Brasil y el acuerdo de medidas de mitigación de España y del gobierno español. Las tres han dado una batería de medidas que son muy importantes, aplicarlas y con rigurosidad, pero por supuesto, como todas medidas de prevención o mitigación en temas de impacto ambiental, digamos, no son perfectas, y por supuesto hay algunos trabajos que cuestionan, digamos, la eficiencia de algunas medidas que después por ahí en la discusión pueda surgir y sin problema lo conversamos. Pero estas son los protocolos que más se utilizan. También es muy importante, como vamos a ver en la charla, perdón, estaba hablando, creo que quedó la diapositiva anterior, discúlpenme. Todo lo que hablé recién es sobre esta diapositiva. ¿Sí? Ahora veo. 5 minutos, Cristian, bueno. en lo posible. Bueno, avance en lo posible, sí. ¿Cuánto tiempo vamos? 25, casi 30. Bueno, bien, de las medidas estas, las más importantes son, por ahí tomo un poquito más de minutos, pero voy a avanzar. Gracias por el aviso. De las medidas de prevención y mitigación, de las más importantes y más efectivas son las restricciones espaciales y temporales. Es decir, restringir la actividad a determinadas zonas que no se permitan realizarlas, y las restricciones temporales. Es decir, espaciales, en determinadas zonas no se puede realizar actividad de prospección o productiva, y restricciones temporales tienen que ver con restringir en determinadas épocas sensibles, ya sea por especies de interés pesquero y demás, la actividad. Es decir, en determinada época no se puede hacer, en determinada época sí, en determinadas áreas no se puede hacer directamente, en otras sí. Estas son las medidas más eficientes y más importantes. Luego, evitar impactos acumulativos y sinérgicos, es decir, optimizar todas las fuentes de información, porque quizás ya hay información previa que haga que no se necesite volver a hacer prospección sísmica en un lugar, o por lo menos reprogramarla a lo que se pensaba hacer. La configuración de cañones de aire es otra, es todo lo que dije anteriormente, ya evita impactos. Si se hace bien, se evitan impactos porque se evita que se desarrolle la actividad, o por lo menos la dimensión de la actividad, de cómo se va a hacer la actividad. La configuración de cañones de aire es lo mismo. Es decir, que se pueda exigir, que se justifique técnicamente para el estudio geofísico que se va a hacer, que se establezcan los niveles de potencia los menores posibles como para que la actividad sea eficiente en el estudio que se piensa hacer. Esto es, en vez de usar la máxima potencia, por ejemplo 260 decibeles, quizás el estudio se puede hacer con una potencia de 240 de arranque, de inicio, de potencia máxima. Estos 20 decibeles es una enormidad de ruido menos. Y eso ya se está, al poder observarlo y exigirlo y poner el ojo ahí, es una medida que no, mientras no afecte a la eficiencia del estudio, es una medida que ya evita impactos porque es muchísimo ruido menos. Otros en los cambios de línea sísmica es la detención de los cañones, que en los protocolos generalmente se exige, pero como pueden ver ustedes en la imagen, son las líneas, todas esas linitas son las líneas sísmicas. Cuando salen del área permitida, por la estructura gigante que veían que era el barco con esa riestra, esa cola de novia, la maniobra para retomar la otra línea sísmica no es tan sencilla, ni rápida, ni puede girar el barco, sino que generalmente tiene que hacer una curva grande, y esa vuelta, ese cambio de línea sísmica, está por fuera del área permitida para hacer el estudio. Entonces, es muy importante que no siga el cañón funcionando a toda potencia como si nada, sino que se corte y solamente se tenga que encender el cañón o disparar por temas de prueba, etc.
Esto evitaría, si se cumple, evita que el cañón esté funcionando en un área fuera del área propia del estudio y que es una superficie muy importante además donde no se emitiría ruido. La presencia de observadores marinos a bordo, que es todo un tema para tratar, pero que es muy importante que se utilice como plataforma de investigación, que sean personal capacitado, la toma de datos y la eficiencia de la toma de datos y de la aplicación del protocolo, que tienen que ver tanto con la observación directa como la necesidad de utilizar el monitoreo acústico pasivo también como complemento del observador visual y además para fundamentalmente los horarios nocturnos y de poca o nula visibilidad que no le permita trabajar al observador visual. Esto es fundamental porque ya hay muchos protocolos que directamente si no hay monitoreo acústico pasivo de noche o en condiciones en las que el observador marino no puede trabajar, no se puede desarrollar la actividad. Luego, dentro de los protocolos está el considerar una zona, un área de exclusión, que establece una zona que depende de los protocolos de los países. Acá en Argentina se está queriendo implementar los 1000 metros como mínimo, en donde dentro de 1000 metros es un área, es una circunferencia, un área que tiene como epicentro el cañón de aire, los cañones de aire. Y se utiliza para que el observador marino o el observador PAM, si detectan la presencia de un mamífero marino dentro de ese área, tiene que pedir el corte de la actividad. Porque generalmente este protocolo está pensado para evitar daños fisiológicos, daños físicos, es decir, que no haya cerca de la zona de emisión de mayor potencia ningún animal para evitar los daños, sobre todo daños físicos o fisiológicos graves. El arranque suave es otro de los protocolos que hay, es decir, los cañones no pueden arrancar a su máxima potencia, sino que tienen que arrancar a la mínima potencia y de ir aumentando gradualmente, generalmente por 20 o 30 minutos, depende del protocolo, hasta su nivel máximo. Suponiendo que este arranque suave, este arranque gradual, sirve como una forma de alerta para que las especies que puedan estar cerca se evadan, se alejen de esa emisión de sonido. La demora, digamos, en el arranque tiene que ver con que cuando se va a comenzar el arranque suave, es decir, a funcionar el cañón, si hay presencia de animales en la zona de exclusión, se retrasa este arranque. Cada vez que se corta el cañón de aire, por lo que ya comenté antes, cada vez que tiene que comenzar, tiene que hacerse siempre con el arranque suave. Después, evitar impactos acumulativos y sinérgicos. También es evitar el solapamiento espacial o de mucha cercanía de dos prospecciones sísmicas en áreas cercanas, ¿sí? Esto es muy importante cuando se diseñan las tareas de prospección y los permisos. Las medidas adicionales es también es muy importante contar con una red activa de varamientos que permita los relevamientos y la asistencia a varamientos antes, durante y después de una prospección sísmica, tratando de ver si estos eventos están relacionados o no con las prospecciones sísmicas. Si bien es difícil comprobar si hay barotraumas, no es tan sencillo, pero es importante poder tener estos relevamientos para tener datos certeros, si están relacionados o no con la actividad. Otras medidas adicionales es, como dije, la calidad de información que se tome es aprovechar estos barcos como plataforma de investigación, y esta calidad de observadores y de toma de datos también está relacionada con la cantidad de datos que se toman con el funcionamiento de los cañones y de la actividad que permite poder evaluar el cumplimiento de las normas que se aplican y de los protocolos si se están cumpliendo o no. Pero aprovechar, por ejemplo, los relevos aéreos como para hacer relevamientos, esto también es importante, o si hay barcos de asistencia, que generalmente los hay. Algo muy importante
Perdón, disculpen ustedes, pero tarda en pasar. Bueno, esto es sobre lo que estaba hablando recién. Algo muy importante es que todas estas medidas que estamos, las más básicas y muy sintéticamente que les comenté, requieren siempre tomar los máximos estándares conocidos a nivel mundial. Es muy importante homologar los protocolos, a nivel país me refiero, ¿no? Y si es a nivel región mejor, pero a nivel país, que los protocolos que se vayan a utilizar estén estandarizados y que tengan el máximo de obligatoriedad, que sean obligatorios cumplirlos como piso, porque es la única manera de que sea comparable la información, la toma de datos, los informes, etcétera, etcétera. Que haya un manejo adaptativo en función de los resultados, de lo que se investiga, del cumplimiento, etcétera, y de los nuevos avances, que lleve a una mejora continua. Este bolonqui que están viendo ustedes acá, lo que muestra un poco gráficamente es que las medidas de prevención y mitigación referidas a temas ambientales, y particularmente con el tema de la sísmica o actividad petrolera, están todas concatenadas, ¿sí? Están relacionadas unas con otras y forman como si fueran subsistemas, ¿no? Las medidas de base, las medidas previas a la actividad y las medidas durante la actividad, ¿sí? Todas están conectadas unas con otras. El mejorar la eficiencia de cada medida y de cada acción y el cumplimiento de cada acción condiciona la eficiencia de la otra medida. Es decir, no basta con tener buenos observadores marinos a bordo y un buen protocolo, sino que están relacionados con muchas actividades y tareas anteriores, y en este caso propias de la actividad de prospección sísmica. Si ustedes ven, en las medidas de base tenemos, si hay buena investigación, buena línea de base de conocimiento ambiental, si hay un buen marco regulatorio, si hay buenos mapas de sensibilidad que nos permitan, si hay áreas marinas protegidas, si tenemos, en el caso de Argentina, ¿no?, la normativa de geoespacial, las áreas de manejo pesquero, todo esto da un marco para que todas las medidas previas propias de la actividad de prospección sísmica, digamos, tengan mayor eficiencia y mayor referencia, pues están todas interconectadas. En el caso de las previas a la prospección sísmica, tenemos la normativa propia y el nivel de obligatoriedad de los protocolos que se pide. Esto es fundamental porque hay muchas guías de buenas prácticas que son voluntarias de ser tomadas o no. Las declaraciones la evaluación de impacto ambiental y los requerimientos que se le pidan son esenciales, porque la evaluación de impacto ambiental no solo hay información y se evalúan los potenciales impactos, sino que de ahí se desprenden los protocolos de observadores marinos a bordo, cómo van a ser, cuántos, qué capacitación van a tener, los planes de gestión ambiental, los planes de contingencia, y es muy importante en el caso de la prospección sísmica la exigencia de modelos acústicos en estas evaluaciones de impacto ambiental para saber cómo se va a comportar el sonido en el área propiamente donde se va a realizar. Luego las medidas durante la actividad, que son los propios observadores marinos y la aplicación de los protocolos que comenté. ¿Qué protocolos van a aplicar? Esto es muy importante. ¿Qué se va a exigir que se cumpla? Y los planes de gestión ambiental, ¿sí?, que tienen que ver con varias otras cosas referidas a la actividad, no solo con el ruido. Luego de todo esto es muy importante, que esto es un gran problema en muchos lugares, es la información que se toma, cómo se analiza, que tiene que ver con la calidad de información y el tipo de información que se toma, cómo se analiza, qué informes se desarrollan y qué evaluación se va a hacer de esos informes y de esos datos que van a retroalimentar este manejo adaptativo y esta mejora continua. Como ven, esto requiere que las medidas sean coherentes, sean eficientes y sean coherentes y estén concatenadas. Y repito, la eficiencia de unas repercute en la eficiencia de las otras. En Argentina, desde 2019, un aspecto positivo, les cuento un poco de qué se está trabajando,
falta mucho trabajo, pero además del trabajo intenso y preocupación de las ONGs, de distintos grupos de investigación y que están interesadas en esta temática, se desarrollaron dos resoluciones conjuntas, una del Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y la Secretaría de Pesca, digamos, vinculada con el INIDEP, que son los organismos que, en el caso de las prospecciones sísmicas, tienen la voz autorizada para aplicar las medidas necesarias en el tema del recurso pesquero, y de energía y pesca, perdón, y de energía y medio ambiente. Esto le dio un rol mucho más protagónico al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ya que va a recibir va a dar los requerimientos de las evaluaciones de impacto, va a emitir la declaración ambiental, es decir, la aceptación de esa evaluación de impacto ambiental, y va a además dar requerimientos extras de acuerdo a lo que evalúe. Y también va a tener, digamos, incumbencia en el monitoreo y el control de las medidas que se tomen. A partir de ahí, hubo determinadas, las principales, hay mucho más para hablar de esto, pero esto llevó a que Medio Ambiente tuviera que reevaluar y tuviera que ver qué requerimientos específicos hacía para estas evaluaciones de impacto. Generó el pedido a expertos, de asesoramiento de expertos, instituciones académicas, en mi caso, a través del GEPAMA y de la Universidad de Mar del Plata, por citar a dos casos que conozco más directamente, también a la gente del UNIDEF, por el tema de los modelos acústicos, es decir, a nutrirse de ese asesoramiento para mejorar estos protocolos y estas medidas. Y en eso se está elaborando un protocolo específico para observadores marinos a bordo, procedimientos, capacitación para Argentina, para que sea un modelo estandarizado y que pueda, entiendo yo, debería salir por resolución y ser de carácter obligatorio, es decir, que sea el piso de cumplimiento de esos procedimientos, que sean comparables entre sí, con los máximos estándares posibles conocidos hasta el momento. Para ir cerrando, en base a todo lo que vimos, si ustedes ven este mapa, van a ver ustedes los puntos que están sobre la costa son las reservas costeras, que tienen muchas de ellas sector marino asociado. Van a ver zonas de importancia pesquera, van a ver áreas marinas protegidas, tienen lo que son los frentes de alta productividad, los 6 frentes que les comenté anteriormente. Y fíjense la superposición con los bloques de concesión petrolera. Es decir, la superposición es total. Prácticamente todo el mar está susceptible de ser explotado, ¿sí? Y ya hay explotación, como les comenté, hay 9 torres de petróleo. Esto lleva esta enorme superposición espacial de distintas actividades, de distintos aspectos importantes de biodiversidad, ecosistémicos, con la actividad sísmica, con la actividad petrolera y sobre todo con los bloques que son susceptibles de ser explotados a futuro, evidentemente lo que hace es aumentar el riesgo, ¿sí? Sobre los ecosistemas y sobre la biodiversidad. Hay que entender que los hidrocarburos son, al sistema de vida que tenemos hoy en día, nos guste más, menos, nada, poco, los hidrocarburos son un recurso estratégico para los países, ¿sí? Esto no es un tema para tratar ahora, pero depende de qué entendemos por estratégico, pero claramente son un recurso importantísimo para los países. Lo que es importante entender que el agua, la biodiversidad y los bienes y servicios ecosistémicos también son recursos estratégicos para un país y para una sociedad. Con lo cual, esta superposición y este aumento de riesgos trae claramente conflictos, ¿sí? Esto es innegable y es inevitable.
Y la mejor manera de lidiar con estos conflictos y la mejor manera de tratar de proteger y de entender que son muchos los recursos estratégicos para un país y una sociedad y no solo uno, es teniendo una planificación integral en función de un ordenamiento del mar. La planificación integral requiere un profundo conocimiento de todos los aspectos que mencioné anteriormente y también un profundo conocimiento de otras actividades y de la importancia que tienen los recursos marinos para estas actividades. Y lo que tiene de importante esta planificación integral en función del ordenamiento del mar es que requiere, como vimos antes, objetivos coherentes entre sí. Y también agregaría medidas, objetivos y acciones que sean no solo coherentes, sino realizables y aplicables. Y también requiere un proceso participativo, no solo de la sociedad en general, sino muy fuertemente de los sectores académicos, de todos los sectores que tienen no solo intereses, sino también que tienen conocimiento, expertise sobre un área y sobre un tema que pueden aportar a esta planificación integral. Para terminar, no quisiera dejar de comentar que si bien vimos muy rápidamente y sintéticamente aspectos fundamentales referidos a la prospección sísmica, en particular dentro de la actividad petrolera, pero para abordar el problema de la actividad petrolera tenemos que entender y tomar conciencia de la importancia que tienen los hidrocarburos, nos guste, repito, más o menos, tienen una incidencia en nuestra vida cotidiana, en una innumerable cantidad de objetos, de productos que utilizamos, que demandamos como sociedad, están presentes los hidrocarburos. Si uno se detiene a observar, es realmente enorme, ¿sí? Está en nuestra vida cotidiana. Y aún más, repito, no es el tema, pero en los procesos productivos. Tenemos que poner el ojo en los procesos productivos, cómo estos procesos demandan hidrocarburos, ¿sí? En la manera de que nos trasladamos, en los usos automóviles, de transporte y en la generación de energía. De manera que si queremos disminuir o si queremos que no haya tanta actividad petrolera, no podemos dejar de pensar en que el modelo de crecimiento ilimitado y de crecimiento ilimitado de demanda y uso de recursos naturales, principalmente de la energía y de recursos de hidrocarburos, digamos, no podría ser compatible. Necesitamos pensar en cómo, en una sociedad que no crea que puede crecer ilimitadamente en un mundo que es limitado, ¿sí? Así que bueno, como reflexión final, porque creo que es un aspecto importante a tener en cuenta si queremos replantearnos cuánto demandamos de hidrocarburos. Digamos, el cuánto demandemos de hidrocarburos va a depender de cuánta actividad y cómo crezca la actividad y cómo su frontera se extienda. Claro. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Como siempre, y me has acostumbrado, tus presentaciones completas, más que completas, bastante pasado en minutos, pero valía la pena. Perdón. Está bien, creo que es importante, es un tema muy importante que da para seguirlo, en realidad, muchísimo. A propósito, hay muchas preguntas, voy a tratar bueno, tenemos a Marcos Samer, que aprovecho a mencionar, de la Asociación Oceanográfica del Uruguay, con la cual hemos hecho una alianza reciente, que aplaudo nuevamente, y Marcos desde Alemania está haciendo algunas preguntas que las voy a hacer juntas y
de repente puedas contestarlas Sí. juntas, capaz. Él dice, ¿qué intensidad de Sí, sí, sonido, perfecto. qué intensidad de sonido produce una prospección sísmica 3D? ¿Y cuántos cañones utiliza el barco, considerando que la prospección sísmica 2D usa solo un cañón? De producirse un impacto ambiental, cómo resarcir el daño causado a los pescadores y, si hubiera un cálculo, cuál es el monto que se ha considerado por un impacto ambiental asociado. Marcos también pregunta, se habla de muerte de delfines, tortugas, ballenas, peces. ¿Se puede hacer la sísmica con menor sonido para no afectar a las especies marinas? Y a propósito, pregunta si la onda sísmica causa daños a la pesca, que creo que quedó respondida. Por último, Marcos también pregunta, acaba de recordar que el mayor afirma más que nada sobre el accidente de México en el Golfo de México hace 10 años, que fue precisamente en la fase de prospección. Ahí después tenemos por Enzo también la pregunta de si está estudiado el área de propagación y duración de estos sonidos. Es una actividad súper nefasta para la vida marina, increíble. Y Andrea Jesulich, no sé si digo bien, pregunta cuál es tu opinión, Cristian, sobre la maniobra de rehacer la línea de prospección en caso de shutdown, que no existe en Argentina, en el sentido de emisión de dióxido de carbono por el buque, ¿no? Interesante también las preguntas y gracias por todas esas preguntas. Pues, ¿querés que veamos algunas ahora o las dejamos para después? Para no quitar minutos. De repente está bueno dejarlas para el final. Acordate de desactivar, compartir pantalla ahí arriba. ¿Yo desactivo, querés? Sí. Okay. Puedo desactivarte yo también, pero queda, ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces dejamos ahí esas preguntas interesantes. Bárbaro. No sé si Hernán, ¿tenés alguna pregunta ahí o querés esperar al final para intervenir? ¿Seguimos? Dale, Rodri, seguí vos, por favor. Ok. Bien. Vamos entonces a compartir una presentación que aquí tengo. ¿Están viendo bien ahí? Ok. Perfecto. Bueno, esta presentación un poco trata de mostrar la esencia de esta mesa virtual debido a la actual propuesta de apertura de tres cuencas que se están por firmar un contrato para dos empresas en particular. Allí es que nosotros comenzamos un trabajo de investigación por un lado y por otro una propuesta que está en línea además con una propuesta del propio gobierno, de la propia Dirección Nacional de Medio Ambiente, donde de alguna manera un estudio que hay de fondo hecho en nuestra plataforma sería evidencia en cuanto a la importancia para la conservación de no realizar sísmica en cierta área de la plataforma. Y ahí es que voy a mostrar un poquito entonces de esta propuesta. Creo que quedó más que claro ya lo que Cristian expuso acerca de los impactos y las presiones que tiene la explotación de hidrocarburos, la fase de exploración sísmica en base a disparos acústicos de ese nivel que decía él, hasta 260 decibelios, es algo que nos dejaría más que sordos instantáneamente y afectándonos gravemente. Y en base a este mapita, para que ustedes tengan idea, esto es una superposición de capas de biodiversidad marina, desde invertebrados, fitoplancton, zooplancton, peces, aves pelágicas, mamíferos marinos, tiburones, rayas, pinnípedos, y de alguna manera estamos viendo, sobre todo en esta
región del talud, donde están con 2 círculos azules, una superposición y lo que determina justamente zonas de alta prioridad para la conservación. Entonces, lo que de alguna manera queremos mostrar es la gravedad que significa la exploración sísmica, sobre todo esta etapa, para el ecosistema marino íntegro, donde especialmente se ha comprobado que por lo menos un 25% de los peces, y sobre todo los peces de vejiga natatoria, y aquellos que utilizan el sonido para comunicarse en bajas frecuencias, como las corvinas, por ejemplo, cetáceos. Los cetáceos, su principal sentido es el acústico, es su forma de ver, de comunicarse, de saber su estado reproductivo, de un montón de información que ni siquiera conocemos exactamente. Mamíferos marinos, otros mamíferos marinos como pinnípedos, y también invertebrados y fanerógamos, cosa que a muchos los sorprendería saber que también se ha estudiado el impacto del sonido, de este umbral de sonido sobre todo, en diversas especies de zooplancton y sobre todo en sus momentos reproductivos. Así también en diversas plantas que utilizan el aire como métodos de reproducción fanerógamas. De esta manera queda claro la alteración en un gran porcentaje de la exploración sísmica sobre los cardúmenes en alta mar, donde se perjudican las pesquerías temporalmente, en muchos casos a mediano plazo, o sea, por algunos años, y muchas veces a largo plazo, porque son afectados indirectamente, y ahora vamos a verlo más adelante, los hábitats de muchas especies. Estudios, por ejemplo, en diversas zonas del Atlántico ya han demostrado que las exploraciones han afectado en el corto y mediano plazo hasta un 70% a estas poblaciones de importancia comercial, ¿no? Estamos hablando de stocks, sobre todo de pesca comercial. En Uruguay también sucedió un aparente caso similar. En el 2013 y 2014 hubo una merma significativa de la pesca de arrastre de corvina y pescadilla que, según 19 compañías pesqueras, argumentaron se debió a la prospección sísmica en Uruguay, un porcentaje del 30 y 40%, que nos decían además en la Cámara de Armadores Pesqueros Industriales que eso duró hasta 5 años, esa merma de la pesca. En su defensa, ANCAP argumentó que ya los stocks de peces estaban en decaimiento, y bueno, unas justificaciones que son bastante cuestionables, pero la evidencia de la merma la tuvieron estas 19 compañías de pesca en Uruguay. Por lo tanto, aquí tenemos diversos impactos vinculados a la fauna acuática. Nombramos la afectación a mamíferos marinos como los cetáceos. Y lo nombró Cristian, el enmascaramiento que evita, y esto es un gravísimo problema que está sucediendo en general con la contaminación sonora en los océanos, en la dificultad de poder comunicarse los cetáceos entre sí, y de poder también, como les decía hoy, poder migrar, debido a que tienen una ocultación de lo que ellos perciben en su ambiente. Ellos ven a través de la ecolocalización. Por lo tanto, cuando pretenden ver, no logran ver con el sonido, debido a que hay un impacto que les está cegando de alguna manera su visión acústica, por decirlo de alguna manera. La alteración en el comportamiento, esto es también algo que se ha comprobado en diversos lugares, sobre todo en momentos reproductivos, en donde hay muchos sonidos y un repertorio de sonidos que tienen que ver con el cortejo, que los cetáceos dejan de escuchar, y
en su más grave situación, la afectación física. Se ha comprobado que el sonido concentrado en un punto, y esto han sido ensayos que ha hecho la OTAN, que ha sido denunciado, y nosotros con muchas organizaciones en Naciones Unidas denunciamos esto, se usó el sonido como un arma en cetáceos. El sonido concentrado en un punto es un arma letal. Y cuando se usa la sísmica y un cetáceo está a menos de 500 metros, es un daño al cerebro y a muchos órganos internos que son prácticamente irreversibles. Si se encuentra a 1 kilómetro, los daños suelen ser menores, a 2 kilómetros y consecuentemente. Y ahí la importancia de los observadores de mamíferos marinos, que están permanentemente en la búsqueda de resoplidos. Pero ahí hay graves, y hay un gran error en esa búsqueda. Primero, por el error natural que puede tener el ser humano en identificar un soplido, pero por otro lado, recordar que los cetáceos pueden estar hasta más de 30 minutos sin respirar. Por lo tanto, nosotros no tenemos una visión real de lo que está aconteciendo. En consecuencia de eso, hay todo un protocolo que, como decía Cristian, cuando en ese radio de protección, que en nuestros protocolos, por lo que he visto, es menor aún, es de 500 metros el radio de protección, ahí se deja supuestamente de disparar. Pero en todo eso hay unos límites muy, muy difíciles de entender muchas veces. Esto es todo un tema que seguramente da para tratarlo más. Hablamos ya de la afectación a peces, afectación a tortugas marinas, que las tortugas también tienen un sistema auditivo muy sensible que se maneja entre los 50 Hz y los 1000 Hz más o menos, que es en donde justamente la sísmica trabaja con mayor fuerza, como decía Cristian, de baja frecuencia y de altos decibeles. Afectación, obviamente, a lo que es huevos y larvas de peces, eso es evidente, y la interferencia con la pesca comercial, como lo dejábamos ya expuesto recién. Continuando y viendo un poco qué herramientas nosotros tenemos en Uruguay, y esto es un gran avance, pero hay que hacerlo aplicable, que es la guía para evaluar el impacto ambiental. Coincidentemente con unas reuniones que tuvimos en su momento con la empresa Total y con otras empresas, a nosotros nos preocupó muchísimo el hecho de que no se requería en Uruguay un estudio de impacto ambiental previo para hacer las prospecciones sísmicas, hablando antes del 2017, cosa que nosotros manifestamos con enorme preocupación, sobre todo porque, por ejemplo, la empresa Total tiene altos estándares en cuanto a sostenibilidad general de la empresa. Y, por cierto, Total en su momento no hizo un estudio de impacto ambiental porque en Uruguay no se lo requería. Ahí la organización hizo algunas presiones políticas, de índole informativa, de esas que es necesario hacer, y en el 2017 se logró una guía de evaluación de impacto, que fue un gran avance para poder exigir a que las empresas cumplan con esa guía. Brevemente vamos a ver algunos puntos. Y también está el reglamento de evaluación de impacto ambiental y autorizaciones ambientales previas, que sabemos que en muchos de los casos esas evaluaciones son hechas por la propia empresa. Entonces, para nosotros nos dejan muy pocas garantías de que eso sea algo objetivo. Esta guía que nosotros acabamos de citar, valga la redundancia, el estimar el potencial, la potencial afectación, y analizar por trimestre, y al menos para un periodo quinquenal, el aspecto de las pesquerías, es decir, áreas de operación de las flotas pesqueras, dónde están operando, qué están pescando, cuáles son las áreas de captura de los recursos pesqueros más importantes que tiene el país, cuál es el esfuerzo pesquero que va a existir en esa área, y
lo que mencionabas, los niveles de captura de esos diferentes recursos pesqueros en las mismas. Esto creo que es uno de los factores sustanciales si hablamos de economía y si hablamos de lo que Valeria, que está allí como economista, seguramente entienda mejor, y es en la valoración de los costos-beneficios, de las externalidades. ¿Cuánto nos cuesta al país una exploración sísmica cuando no tenemos ganancias y sin embargo tuvimos pérdidas, como pasó con las anteriores exploraciones en las cuales fueron negativas, no encontraron importantes yacimientos petrolíferos, el gas ya era evidente, no había que buscarlo, ya se sabía que existía gas, y esto dicho por varios especialistas, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí, paso a mostrar lo que hoy está ofrecido como áreas para la prospección, y donde hay dos empresas que ya están por firmar el contrato, que es Kosmos Energy y Bahamas Petroleum Company. La primera, Kosmos, es inglesa y Bahamas tiene sede en Estados Unidos. Si analizamos a la empresa y sus protocolos, nos da una cierta garantía de que van a hacer bien las cosas porque tienen altos criterios de sostenibilidad y eso es, para empezar, es una buena cosa. No hay que explicar a estas empresas la importancia de hacer las cosas bien. Así que por ahí estamos un poco más aliviados, un poco más aliviados. Pero volviendo a la importancia de que se tenga en cuenta la biodiversidad y las áreas prioritarias de conservación, estos son datos que se han encontrado para estas áreas que yo les mostraba hoy al principio, de alimentación, para grandes peces, para especies comerciales, para mamíferos y aves, en donde además allí encontramos no solamente especies amenazadas, sino también críticamente amenazadas y también en peligro de extinción. 19 aves marinas, entre albatros y petreles, 13 mamíferos marinos, 4 tortugas marinas, 22 tiburones y rayas y 5 especies de peces, al menos, que están identificadas en estas áreas donde vamos a mostrar que además son de base, en donde tenemos ecosistemas de arrecifes de coral, que para muchos va a resultar una sorpresa, y que cuando teníamos la reunión este año con el presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, le presentábamos este resultado que fue basado en una magnífica investigación hecha por la Dinama y por un buque español, el Oliver, en donde los bancos de corales de profundidad están en nuestra zona de talud y en una concentración muy importante, y que son vitales para la reproducción y la vida de innumerables especies de invertebrados, como vemos allí, y también de muchos peces que dependen de estas construcciones que son milenarias y cuya destrucción tardaría décadas o siglos en su recuperación. Estamos hablando de una especie particular que es la Lofelia pertusa, corales fríos de profundidad, que están a más de 80 metros, hasta los 200 metros de profundidad, y a veces más, hasta los 400, y en donde las Naciones Unidas reitera la necesidad de integrar la gestión de los riesgos que corre este tipo de arrecifes de coral de agua fría y la necesidad de incorporar la ordenación de estos arrecifes en las estrategias nacionales de desarrollo. Aquí tenemos esa distribución de estos corales, estamos hablando en donde comienza el talud y de la plataforma continental, a unas 100 millas de la costa uruguaya. Entonces, en este escenario, lo que desde la organización y con el apoyo de muchas otras organizaciones, como la Asociación Oceanográfica Uruguaya, con la cual todavía resta trabajar bastante esta propuesta, en principio lo que se plantea es evitar que se realice en estas áreas prioritarias de conservación la exploración sísmica.
allí se plantea restringir entonces en esta reserva marina y el área buffer o de amortiguación para minimizar al máximo impactos que pueden ser no solo graves, sino irreversibles para toda la red trófica. Esta área identificada, como les dije hoy al principio, está basada en la valoración de áreas acuáticas prioritarias de la zona denominada Talud Norte y Talud Sur, que comprenden más de 35.000 kilómetros cuadrados, entre 90 y más de 1.300 metros de profundidad, que fueron datos obtenidos hace más de 13 años, en realidad, y donde se vuelven a destacar en este estudio, en este destacado estudio, llamado Grupo Ad Hoc Alta Mar de 2016 de la DINAM. Acá podemos ver un mapa. Este mapa es una propuesta, es un mapa que tenemos que trabajarlo, como había dicho, hecho gracias a la colaboración del Foro Mar Patagónico al cual pertenecemos y que es justamente este enfoque regional que nos hace fuertes y que nos hace trabajar seriamente también en propuestas que puedan de alguna manera coexistir en esto de la prospección sísmica, que quizás a muchos no nos guste, pero que a veces, como decía Cristian, se torna necesario para un país. Entonces, si bien nosotros no estamos de acuerdo, hay que tratar de poder incidir positivamente. Esta es una propuesta que resta mucho para trabajar, pero que tiene que ver con poder llevar adelante, por un lado, la conservación marina, pero por otro lado también este tipo de desarrollos que, aunque no nos guste, a veces son parte de la economía de un país como los nuestros tan chicos, ¿no? Yo por ahí dejo la presentación para poder escuchar a Hernán. Tenemos un video al final que la gente de Ocean Care, que es una de las organizaciones que tengo el gusto también de formar parte en alianza. Ocean Care es una organización suiza que ha trabajado en Naciones Unidas muchísimo todo este tema de la contaminación y polución sonora y sobre todo de la exploración sísmica, y hicieron un video excepcional que capaz que algunos de ustedes conozcan, que voy a compartir entonces al final con todos ustedes. Dejo por aquí esta breve presentación que ilustraba más que nada esta campaña que estamos iniciando de alguna manera también, en el marco de un proyecto mayor que es la creación de reservas marinas de alta mar, como las mostré allí, de este polígono de alta biodiversidad, y que es un deber para el país y una responsabilidad, porque no solo que nos pertenece a todos los uruguayos, sino que le pertenece a la humanidad. Entonces no podemos estar pensando en solamente nuestro propio desarrollo. Dejo entonces a Hernán el dominio de la pantalla y toda suya la presentación. Muchas gracias, Hernán, nuevamente por estar. Es un gran gusto, che. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a Cristian por la excelente presentación que dio. Yo no voy a ahondar más que lo que han hecho ustedes en el tema de impactos y el desarrollo que ha dado la industria en los últimos años a las prospecciones dentro de nuestra región. Simplemente voy a proponer a toda la audiencia un desafío, que es, teniendo conocimiento ya de lo que es la problemática, lo que esto implica, sabiendo que cualquier medida que nosotros tomemos va a ser siempre una medida que va a mitigar los impactos de esta actividad. Nunca la va a convertir a la sísmica en algo inocuo, siempre va a tener un efecto no deseado negativo en la biodiversidad. Pensando también en que muchas veces no son tenidos en cuenta ciertos elementos importantes de la naturaleza, como por ejemplo el zooplancton,
que es directamente afectado por la sísmica, lo mata la pulsión de la explosión sísmica, lo mata el zooplancton estando a distancias de menos de 1 kilómetro. Y si estamos dispuestos, es el ejercicio, si estamos dispuestos a pagar ese precio, ¿en función de qué? Porque no hay que olvidar nunca que la sísmica es el paso previo a la explotación petrolera. Nunca hay que tener la capacidad de disociar una cosa con la otra, porque cuando hay exploración sísmica, después viene una exploración petrolera y una explotación petrolera. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso y lo tomamos como que es dorar una píldora, que es un medicamento, es una cosa, pero es dorar una píldora que en realidad nos va a matar, es dorar una píldora de cianuro. Así que nada más que dejo ese desafío, pensar, ¿queremos que nuestros países se conviertan en países petroleros offshore? ¿A qué precio? ¿Con qué costo? Recordamos lo que pasó en Uruguay hace más de 25 años con el derrame del San Jorge, que tiró una cantidad de petróleo impresionante en las aguas, y todos recordarán lo terrible que fue, lo que costó la recuperación, el trabajo de tanta gente, y que los impactos son mesurables hasta el día de hoy. Si lo comparamos con lo que pasó en el Golfo de México hace 10 años, y también vemos que los impactos continúan en el día de hoy, y que no se pueden cuantificar en términos monetarios. Hablamos de millones de aves, de cientos de mamíferos marinos perdidos, con volúmenes que son 20 veces mayor a lo que derramó el San Jorge, podemos decir, sí, más o menos son 800.000 toneladas. Así que imaginemos lo que puede pasar, que es totalmente factible de acuerdo a los tipos de reservorios petroleros que se estima que existen, sobre todo al sur de la zona económica exclusiva uruguaya y en la zona colindante con el bloque argentino. Es factible que se produzca un derrame. Y sabiendo los estándares con los que opera la industria petrolera alrededor de todo el mundo, no solo en nuestros países periféricos, sino en los países del primer mundo, donde ya llevan muchos años de desarrollo y con una tecnología de punta, también ocurren accidentes, también hay derrames. Estamos trabajando dentro de Greenpeace en el tema monitoreo de los derrames muy fuertemente utilizando nuevas tecnologías, como es el radar de apertura sintética, que básicamente discrimina lo que puede ser agua de lo que puede ser hidrocarburo. Y en un ejercicio reciente hemos detectado 100 derrames de pequeña cuantía que no fueron declarados en Alemania. Lo mismo estamos haciendo con las plantas petroleras que hay en las costas de Brasil, en los bloques del presal. Y arroja resultados que no son para nada alentadores. Así que nada más que eso. Vamos a permitir que esto pase en función de qué. En función de un paradigma del dorado que siempre se escapa, de convertirnos en Dubái. Hace 10 años que escucho que Vaca Muerta va a salvar a Argentina y seguimos poniéndole plata a través de nuestros impuestos por medio de subsidios. En el momento que más lo necesitamos, el recurso, hubo que establecer un barril criollo en $45 para poder subvencionar una industria que lo único que hace es tragar dinero de los contribuyentes. Vamos a borrar con el codo lo que firmamos en París, en 2015, el compromiso de París. Nos comprometimos como país a quemar una cierta cantidad de hidrocarburos para tratar de frenar el cambio climático en 1,5 grados, que ya va a tener consecuencias muy importantes y difíciles de mesurar. Vamos a proporcionar mayor cantidad de hidrocarburos para quemar. Vamos a salir del compromiso de París. Todos esos son desafíos que nos tenemos que plantear como sociedad. Y tomar a la sísmica no como un acto aislado, sino como la puerta de entrada de la industria petrolera en el mar. No es la industria petrolera en la tierra, que tiene otros estándares, que ya de por sí es nociva, que ya de por sí es peligrosa. Las estamos transportando a un medio que de por sí ya tiene un riesgo y una gravedad intrínseca asociada.
Así que nada más que eso, desde nuestro lado, del lado de nuestra organización, no estamos dispuestos a primero degradar nuestros ecosistemas con esta actividad que no va a traer ningún beneficio a las generaciones futuras. Por más que pensemos en paradigmas de beneficios económicos, la matriz energética tiene que cambiar y tiene que cambiar hoy. Y son los gobiernos y las empresas energéticas los que tienen esta responsabilidad. Y nosotros como ciudadanos en el poder de exigírselos. Y es posible, ya hay muestras claras de que se puede cambiar el paradigma energético, de que se puede cambiar la matriz, simplemente es que algunos tengan que hacer un negocio diferente. Nadie está pidiendo que dejen de ganar plata, sino que ganen plata de forma limpia y sin contaminar el planeta. Nada más, eso quería decir. Simplemente plantear el desafío como sociedad que tenemos por delante, las decisiones que tenemos como pueblos para exigir a nuestros gobernantes y a los empresarios para el futuro. Bueno, excelente, Hernán. Postura, bueno, vos le donaste el tiempo a Cristian de exposición, ¿no? Totalmente, no, porque no me iba a poner a hablar de impactos. Perdón. Ustedes describieron perfectamente lo que provoca la sísmica y ya la gente ya entendió la metodología de trabajo y cuál es la finalidad. Así que Es bien interesante. Redondear en eso. Es bien interesante. Creo que además entre los tres hemos logrado que en gran parte presentar como puntos de vista complementarios, a veces idénticos, y me parece importante siempre estar teniendo una postura que pueda ser comprendida también, ¿no? Creo que las preguntas que quedaron ahí para responder para Cristian, podemos avanzar de repente un poquito con eso. ¿Te parece, Cristian? Dale, sí. Bien. Había algunas, si mal no recuerdo, si no vos me recordás, Están aquí. sobre la potencia lo había comentado, que pueden llegar a 260, 65 decibeles, depende del emprendimiento. Preguntaban sobre la cantidad de cañones de aire en la sísmica 3D. Creo que había comentado que puede ir entre 12 y 40 cañones, pero generalmente es una media que se utiliza, 20 y pico de cañones. Con respecto sí, también las técnicas, cuando comenté, siempre todo esto que hablamos de las medidas que comenté, creo que di un marco bien amplio a las medidas y la importancia, como comentaban también ustedes, que como una medida puntual realmente es muy importante, son medidas importantes que mitigan impactos, pero que aisladamente pierden eficiencia, porque no son, digamos, ninguna medida de mitigación de impacto ambiental es perfecta, ¿sí? Primero tiene que ser aplicable, pero ninguna es perfecta. Entonces, si además de eso no se aplica, si además de eso se incumple, o si además de eso se hace de manera poco eficiente y poco profesional, entonces el problema es mucho mayor. Entonces es fundamental que estas medidas de mitigación sean con los máximos estándares, pero que además se combinen con otras medidas que evitan impacto. Lo que ustedes están planteando es generar un área oceánica protegida, un área marina protegida, donde ahí no se haga actividad sísmica. Que yo le agregaría que pueden trabajar cuando hagan el diseño lo que es la zona de amortiguación, que según distintos trabajos, por ejemplo, los que comenté de los trabajos de España, consideran, según diversos estudios, la necesidad de generar para las sísmicas un área de amortiguación de 20 kilómetros que rodea un área marina protegida o un área sensible. Y por el otro lado, creo que estaban parte de algunas preguntas que leí por ahí, lo que también comentaban ustedes sobre cómo un país o una comunidad puede también permitirse decidir qué modelo energético quiere tener.
¿sí? Y cómo quiere desarrollar la actividad y sobre todo con la escala, porque acá la escala es fundamental. No es lo mismo que mantener una actividad petrolera que está ahora, con tantas torres y tanta dinámica, o triplicarla, quintuplicarla. Bueno, dejo la discusión un poco, son las preguntas que me acuerdo, si hay alguna más me decís, No, Bien. pero simplemente quería recordar completar. que en Argentina el año pasado tuvimos 3 buques al mismo tiempo haciendo sísmica. Si uno lo piensa, es una locura. Es un impacto inconmensurable en el mar argentino. 3 buques al mismo tiempo haciendo sísmica. No se puede creer. Exacto. Yo creo que esto es hace muchos años que vengo bregando por tratar de no estar siempre corriendo atrás del carro y de las circunstancias, ¿no? Entonces, si la batería de medidas y de estrategias, ¿sí? Y de ordenamiento del mar hubiéramos avanzado como corresponde antes de que se diera esta apertura tan grande, probablemente no se hubiera permitido esta sinergia de 3 buques. Igual vos podés decir, bueno, yo no quiero que se haga. Perfecto. Pero seguramente se hubieran evitado sinergias de impacto. El no tener esas medidas, el no tenerlas a tiempo, porque lamentablemente acá hay un factor que me gustaría introducir que conspira con cualquier estrategia ambiental. Podemos decir social también, pero ambiental, que es lo que estamos hablando. Si nuestros países se motorizan por la coyuntura y viven en emergencia permanente, entonces los objetivos siempre va a ser realizar cualquier actividad con la que poder hacer caja, obtener recursos económicos rápidos. ¿Sí? Estratégicamente eso, digamos, es imposible generar una visión estratégica a mediano y largo plazo, porque siempre va a estar la emergencia traccionando para conseguir recursos. Vos mencionabas Vaca Muerta. Vaca Muerta, o sea, la mayoría de la gente solo piensa en el no convencional en Vaca Muerta, pero están los molles y está también la cuenca del Chaco. En el Chaco hay no convencional. O sea, hay 3 o 4 importantísimas en la Argentina. ¿Sí? Entonces, cuando un Estado está siempre en emergencia económica y social, siempre va a poner por delante el objetivo de conseguir recursos económicos lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces, eso va a conspirar con cualquier planificación seria y estratégica a futuro. Entonces, por eso para mí es muy importante la reflexión que tenemos que hacer como sociedad, como Estado, como gobierno, de cómo nosotros queremos ordenar nuestra matriz energética y productiva, sobre todo. No olvidemos que la demanda de hidrocarburos, no solo de combustibles fósiles, no solo se da en el individuo, nosotros como sociedad, ¿no? Lo que consumimos, sino que se da en la industria y sobre todo se da en los modelos productivos que tenemos, sobre todo de alimentos. Exacto. ¿No les llama la atención a ustedes, no les debería llamar la atención que Vicentín, que se quiere nacionalizar en Argentina sin entrar en una discusión de otro tipo, la propuesta es que se haga cargo YPF Agro? O sea, YPF tiene una unidad de negocio que es YPF Agro, que es muy importante. ¿Sí? Es decir, la matriz productiva demanda hidrocarburos. Con lo cual, yo creo mucho en la sumatoria de experiencias a mediana, de pequeña y mediana escala. Y esto en el tema energético es fundamental, en el tema ambiental. Para generar un cambio a partir de esa sumatoria, además de los cambios más drásticos, ¿no? Pero es muy difícil, yo creo que hay que hacerlo, pero tenemos que tomar conciencia de que la sociedad tiene que traccionar hacia otro lado, cambiar la matriz energética, energías renovables, pensar en el recurso estratégico del petróleo porque lo es,
nos guste o no nos guste, lo es. Pero No por mucho estrategia tiempo para mí más. es pensar en, No bueno, por pero mucho tiempo más. La aumentar el crisis del horizonte COVID, de la crisis del reservas COVID mostró, tiene que ver con mostró no usar. lo frágil que es, exactamente. Mostró lo frágil que es la industria del petróleo. Bueno, lo frágil que es el sistema económico, porque se derrumba la economía mundial porque la gente durante 100 días consume solo lo que necesita. Exacto. Es decir, eso provoca el derrumbe de la economía. Entonces, creo que era Kenneth Baldwin, era un científico australiano, que decía, esto no es una crítica a los economistas, ¿no? Pero sino a la visión y al modelo imperante. Él decía que aquel que piense que se puede crecer infinitamente en un sistema finito, o está loco o es economista. Estamos en un modelo que promueve el crecimiento ilimitado en un sistema limitado. Va en contra de la propia definición de sistema. Entonces, es una discusión que nos debemos como sociedad de cómo tener un sistema de producción y de consumo mucho más racional, responsable, en donde no sea el único objetivo la renta financiera, ¿sí? Que es muy importante la economía, todo es muy importante, ¿sí? Pero creo que ese es el cambio que va a traccionar hacia otro lado. Y en el mientras tanto creo que es fundamental ordenar las actividades productivas y económicas en el mar o en cualquier lugar con los mayores estándares y niveles de protección y de mitigación ambiental. Para eso hay que cumplirlos, que es otro problema que tiene nuestra sociedad y nuestros países. ¿Sí? El cumplimiento de las normas, que es otro capítulo aparte. Entonces muchas veces hay baterías de medidas oficiales y no oficiales. Hay mucha tendencia a, digamos, es la diferencia entre hacer algo y decir que se hace. Sí, también eso marca la diferencia en la protección ambiental. Y bueno, son elementos que también hay que tener en cuenta, ¿no? Cristian, ahí hay una pregunta interesante que parece que da para mucho, pero en concreto, ¿cómo resarcir el daño causado a los pescadores? ¿Hay algún monto calculado en cuanto a la pérdida que tiene la pesca cuando se hace Mira, hay algunos ejemplos, pero siempre eso, con el tema de los seguros ambientales, son cálculos que se deben hacer en función al hecho, generalmente al hecho consumado. Hay estimaciones, pero digamos, hasta que no ocurre el hecho y se conoce bien las causas y bien los impactos que tuvo, digamos, ahí vas a tener el número preciso. También me gustaría aclarar que en el tema de pérdida y seguros, vos ahí estás hablando de una pérdida en plata, ¿no? ¿Cuánto se perdió en plata de una pérdida monetaria? También está el tema de valorar y ponderar los servicios ecosistémicos que brindan los humedales, que son todos los ecosistemas costeros, las marismas, los ecosistemas intermareales y el mar en sí mismo. Esos bienes y sobre todo servicios ecosistémicos, generalmente uno los valora en función a qué pasaría si los pierdo por un impacto ambiental, ¿sí? Y ahí están lo que vos comentabas de las externalidades, ¿no? Todas esas pérdidas que tenemos por destruir esos servicios ecosistémicos, que tienen un valor que es muy difícil ponerlo en precio, pero sí vos podés ver, digamos, consecuencias colaterales, ¿sí? En las pérdidas. Pero bueno, en la pesca a veces es difícil ponderar y a veces está muy claro que fue la causa. Y eso generalmente se estima en cuanto a... hay muchas formas, pero hay, más allá de punitorios y demás, se estima en función a la diferencia en la captura y la diferencia en la ganancia, y si hay retrasos
en la venta, en la colocación de productos y todos esos punitorios o pérdidas extras son las que te dan el número final, pero lo más serio es ver un caso puntual, ¿no? En algunos casos son millones y millones digamos, de dólares. También es cierto que está muy relacionado, también hay muchos subsidios al sector pesquero, Bueno, y entonces todo un tema. también hay una demanda de subsidios por diversos casos. Bueno, por eso es un tema muy amplio que ustedes conocen quizás mejor que yo, que también se cruza con esto a veces. Claro. Bueno, acá tenemos a Andrés y ya vamos a ir cerrando antes de irnos con un video, a no ser que Hernán tenga algo más que contarnos. Algunas preguntas que veía por acá, para Sí, que tengan una idea, por ejemplo, de estos proyectos energéticos, qué valor comercial son, en qué valor comercial son redituables. Se está hablando de break-even, que es el nivel de valor del barril de petróleo en el cual empieza a tener ganancia la empresa energética, es alrededor de 60 a 65 dólares, dependiendo de la región, para que tengamos una idea a los valores de hoy, dónde estarían estos proyectos de hidrocarburos. bien. Bien, ahí Andrés nos dice, compartiendo como dice Cristian, que el modo de vida de los seres humanos depende del petróleo y entendiendo el punto de Hernán en cuanto al costo para la biodiversidad de las actividades petroleras. ¿Cómo se sigue? ¿O cómo se seguiría? No se puede parar todo de golpe, es decir, ¿cómo se sigue con un crecimiento poblacional mundial exponencial y las necesidades energéticas y de todo tipo que eso conlleva? Por ejemplo, en Argentina este año van a ingresar proyectos de energías renovables que iban a duplicar la capacidad instalada en solo un año. La puerta de salida de este modelo destructivo está. Tenemos la conciencia como raza humana de que este no es el camino correcto. Eso es lo que entendemos todos. Tenemos que dejar de percibir a la industria del petróleo como solución a los problemas energéticos para el futuro. Y tomando esto como base, podemos construir un camino alternativo. La tecnología, la ciencia, ya da las respuestas que necesitamos como para encarar este futuro. Es tomar la decisión hoy para que el día de mañana no estemos teniendo esta conversación nuevamente. Bien, bien. Tenemos a Marcos que también nos comentaba, la industria del petróleo es una actividad intrínsecamente peligrosa. La extracción de petróleo supone degradar aún más los ecosistemas y la biodiversidad marinas, ya muy vulnerable por la actividad humana, sobre pesca, contaminación, residuos, cambio climático, acidificación. Y aumenta la presión y los riesgos en otros sectores económicos como la pesca o el turismo, además de dañar gravemente a las comunidades locales. Creo que en esto también es importante estar como enfatizando eso, ¿no? Sin duda. Daniela menciona, hola, gracias por esta oportunidad. Y pregunta, ¿cómo se llevan a cabo los esfuerzos binacionales entre Argentina, Uruguay-Brasil para impulsar las áreas de reserva marina y áreas buffer, entendiendo que los recursos biológicos son dinámicos y se movilizan entre las áreas que corresponde a cada país y que el interés de cada país puede ser diferente? Gracias, dice Daniela. Bueno, ahí contarte, Daniela, que justamente estamos en un proyecto con Brasil de la creación de áreas marinas protegidas contiguas entre el sur de Brasil y Uruguay. Es un proyecto que se llama Un Solo Mar y que el próximo webinar del 7 de agosto vamos a estar profundizando un poquito en eso con los colegas de Brasil y de Argentina. También en este contexto del Foro Mar Patagónico, donde se está trabajando regionalmente. Así que creo que ahí va a quedar quizás mejor respondida tu pregunta también.
Antes de pasar al video, y creo que esto daría para mucho más, me animo a decir que en breve podríamos estar volviendo a tocar estos temas porque da para mucho. Desde nuestra parte, dejar esta propuesta que necesita ser trabajada todavía, pero que es evitar en esta zona de alta biodiversidad identificada en Uruguay la expropiación sísmica y en áreas de amortiguación también, que está incluso planteado. Así que ahí vamos a precisar el esfuerzo de todos, sobre todo, como alguien decía, de la ciudadanía, porque esto formamos todos parte, ¿no? Y tenemos que estar informados de la gravedad de este tipo de exploraciones para poder actuar con seriedad también y no actuar, como también decía Cristian, de atrás, ¿no? Sino que estar anticipándonos como en un juego de ajedrez, ¿no? 5 jugadas antes, ¿no? Yo a veces con 2 estoy contento, porque 5 ya me supera un poco, pero por lo menos 2 o 3 jugadas antes sería ya un golazo de madurez de nuestras organizaciones poder estar. Así que bueno, antes de ir al video que tenemos aquí, agradecerles a todos los participantes que se inscribieron 55 y hay unos 30 y pico todavía. Muchísimas gracias, Cristian, un placer enorme volver a verte y contar con tu presentación excelente. Y a Hernán reiterar también, por supuesto. Muchas gracias, Hernán, por estar allí apoyando. Fundamental esto que se siente, ¿no? Que de estar trabajando en conjunto a pesar de la distancia, no tiene precio y hacia ahí vamos. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos por la invitación. Bueno, ahí entonces, a ver si me permite aquí la tecnología voy a tratar de conectar con este video. A ver si se escucha bien, voy a subir el audio. Los cetáceos han vivido en los océanos por millones de años. Existen más de 80 especies. Uno de los más pequeños, el delfín de Héctor, es aproximadamente 20 veces más chico que la ballena azul, el animal más grande del planeta. Su corazón es tan grande que una persona casi podría pararse dentro de él. Los cetáceos hallan su camino aún en las profundidades más oscuras del océano, emiten llamadas y detectan obstáculos y presas a partir de los ecos que perciben. Los cetáceos se comunican frecuentemente entre sí, están en contacto llamándose unos a otros cuando se dispersan y probablemente intercambian información sobre la presencia de presas o depredadores. Algunas especies solo logran reproducirse porque pueden comunicarse a cientos de kilómetros y así encontrarse mutuamente. Pero el ruido submarino interfiere cada vez más en el mundo acústico de los cetáceos. Debido a varias actividades humanas, los niveles de ruido en los océanos se han duplicado década a década durante los últimos 60 años en algunas áreas. Si no se toman medidas que lo impidan, el ruido submarino seguirá aumentando aún más. Más del 90% del comercio mundial se transporta en barcos. Sus hélices generan un ruido intenso. Los cetáceos están expuestos a un ruido permanente en las principales rutas comerciales. Una vez que pasó un barco, vendrá otro poco más tarde. El ruido crónico causa un estrés que afecta a la salud de los cetáceos y puede reducir también el éxito de su reproducción. Las ballenas están gravemente amenazadas durante los ejercicios militares, cuando los barcos de guerra encienden sus sonares. Los sonidos extremadamente fuertes del sonar se transmiten por decenas o cientos de millas en todas las direcciones para detectar submarinos. Aparentemente, las ballenas cambian su comportamiento natatorio y entran en pánico para escapar de ese ruido. Esto parece causarles la enfermedad de los buzos o síndrome por descompresión, que afecta a sus órganos vitales y puede llevarlas a la muerte. Algunos animales fatalmente heridos o muertos quedan varados en la costa, pero muchos mueren sin que se los vea en el mar abierto y se hunden.
El ruido causado por la exploración sísmica para buscar petróleo o gas también es fuerte. Durante las exploraciones navales, los cañones neumáticos que se usan para estudios de sísmica producen un intenso ruido pulsado cada pocos segundos. Muchas veces, durante semanas o meses, esos pulsos de detonaciones de aire son tan fuertes que pueden viajar a través de miles de metros en el agua y penetrar desde decenas hasta cientos de kilómetros en la corteza terrestre. El eco rebota en los depósitos de petróleo y gas y retorna hasta los instrumentos de medición que están en la superficie. El ruido puede causar que el medio marino sea degradado fuertemente a lo largo de grandes áreas, obligando a una parte de la vida marina a abandonar su hábitat. Así, el alimento de los cetáceos puede ser destruido y, por lo tanto, llevarlos a la muerte. La contaminación sonora submarina es una seria amenaza para la vida marina. Juntos podemos cambiar esta situación. Hacemos un llamado para que una estrategia global reduzca la contaminación sonora submarina y pedimos áreas marinas protegidas en las que no se permitan actividades ruidosas. Apoye nuestra campaña mundial contra la contaminación sonora submarina. Forme parte de Océanos Silenciosos. Registre su dirección de correo electrónico en silentoceans.com. Gracias por defender el bienestar de la vida oceánica. Bueno, ahí con una mirada todavía más general todavía del problema de la... Impresionantes imágenes del que se considera el tiburón Ahí, ¿no? blanco más grande Ahí está. jamás. Basta. Bueno, gente, un abrazo. Muchísimas gracias. Seguimos, esto recién empieza. Un abrazo grande. Chau, Cristian. Abrazos para todo el mundo. Chao, gracias, un gusto. Un gustazo, che. Muchas gracias. Nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego. Chau. A todos. Chau.